sabía quién define democracia, si es que cada cierto tiempo un domingo hay que votar por aquellos candidatos que aparecen en la tele, elegidos entre ellos por acuerdo popular. ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Sigmund Freud? Y pregunto seriamente si se puede gobernar con la ley que fuera escrita tras el golpe militar. Pues se puede dar el caso de un hecho paradojal, un gobierno de izquierda administrando el capital. ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Sigmund Freud? Yo no entiendo, pues entonces diferencia no hay ninguna, es el fondo de la trampa porque nada va a cambiar. Y siguen contando el cuento con discursos progresistas, incendiando la pradera sin proyecto radical. ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué diría Recabarren? ¿Qué diría el Che Guevara? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Qué diría Sigmund Freud? ¿Y qué hacemos con la gente que ha soñado conquistar sus derechos bien humanos sin la bota militar? Es mejor que bien entiendan, no se trata de banderas, mala gente nos gobierna sin la clase popular. ¿Qué diría Carlos Mar? ¿Qué